y háblanos a través de tu palabra. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo, nuestro Salvador. Amén y amén. El tema que les quiero compartir el día de hoy es: Jesús es mi fortaleza. Jesús es nuestra fortaleza. ¿Cuántos de ustedes pasaron en este año que ya está terminando situaciones adversas, situaciones difíciles, como enfermedad, como problemas dentro de la familia, o si hablamos de otros tipos de problemas? ¿Alguien enfrentó ese tipo de situaciones en este año que está terminando? Yo creo que todos, ¿no? Todos de alguna manera tuvimos problemas, tuvimos tribulaciones, tuvimos pruebas. Y déjeme leerle este versículo de Isaías 26:4, que dice así: confiad en Jehová perpetuamente, eternamente, es lo que dice la palabra. En Jehová, en Dios. Porque otro versículo que también dice la palabra es: maldito el hombre que confía en el hombre. Entonces debemos de confiar plenamente en nuestro Dios. Dice: confiad en Jehová perpetuamente, es decir, para siempre. Porque en Jehová el Señor, ¿en quién? Jehová el Señor, ¿lo está leyendo en su Biblia? Está la fortaleza de los siglos. En otra versión se le: confíen siempre en el Señor, porque el Señor Dios es la roca eterna. ¿Cuántos de ustedes ya le dieron gracias a Dios por las pruebas y las tribulaciones que enfrentaron este año 2023? ¿Ya le dieron gracias por esa enfermedad que enfrentaron, por ese problema que tuvieron también en el trabajo, en la familia? La palabra dice: dad gracias en todo. Es lo que dice la primera carta de los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Dad gracias en todo. Quiero que pongan atención a lo que estoy mencionando, a la palabra. Es importante que el día de hoy nosotros entendamos que si estamos aquí no es por nuestras fuerzas, sino es porque el Señor Jesús es nuestra fortaleza. Dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Repito, ¿cuántos de nosotros ya le dimos gracias a Dios por esos momentos de enfermedad que nos dejaron sin fuerzas, que nos llevaron al quebranto, y que posiblemente algunos pensaron que esa enfermedad terminaría con su vida? ¿Cuántos ya agradecieron al Señor por la escasez que enfrentaron? ¿Cuántos ya le dieron gracias al Señor por esas situaciones familiares que nos atribularon? Normalmente no damos gracias a Dios por eso. Pero sin duda, todos en este año hemos enfrentado pruebas y tribulaciones que por poquito nos rompen. Segunda de Corintios 4:7, les voy a leer estos versículos. Dice: pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Pero cheque el énfasis en la segunda parte de la frase, no se quede en la primera, que es una realidad para todos. Que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Mire, hermano, Pablo, después de que lo golpearon brutalmente con piedras en Listra, que dicho sea de paso, lo dejaron tan mal que lo arrastraron de la ciudad pensando que ya estaba muerto, Dios milagrosamente lo guardó
Y después de eso fue con los hermanos de Iconio y de Antioquía y les exhortó, después de eso, a permanecer en la fe, a estar firmes en la fe, y les dijo, escuchen esto, es muy importante en esta lección, en esta enseñanza para todos. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Cuántas? ¿Y es necesario? Por supuesto que es necesario. La palabra es clara. Las tribulaciones son necesarias para que podamos entrar en el reino de Dios. Diga conmigo, necesito las tribulaciones y las pruebas en mi vida para que el carácter de Cristo sea formado en mí. Porque las tribulaciones y las pruebas, hermano, también nos sirven para limpiar nuestro corazón. Porque solo de esta manera podemos entrar en el reino de Dios con ropas blancas. Sí, mi hermano, esa tribulación que llegó a su vida le mostró que todavía hay mucho que hacer aquí en el corazón. Mucho que hacer. Nos ha mostrado que debemos de ser más sencillos, humildes, mansos, sensibles y amar inclusive a los que nos han hecho mucho daño, porque ese es el corazón de Jesús. Y la palabra dice que Jesús está siendo formado en nosotros. ¿Pero a qué se refiere eso? Al carácter de Cristo, al carácter del Señor. Las pruebas y tribulaciones son las manos del alfarero que nos moldean, y a veces Él tiene que apretar de más el barro para formarnos bien. Hermanos, no se resista, déjese formar a la imagen del más hermoso de los hijos de los hombres. Todo lo que ha sucedido en nuestra vida, sobre todo en este año, Dios lo ha permitido y tiene un propósito. En ese momento no entendemos cuál es el propósito. Por ejemplo, Dios permitió que Job perdiera prácticamente todo lo que tenía de gran valor para él. Dios permitió que Satanás tocara sus posesiones, sus hijos, su misma persona con una terrible enfermedad. De un día a otro, Job lo perdió prácticamente todo, así como me está escuchando, prácticamente todo. Bueno, nada más le dejó a su esposa, porque no es bueno que el hombre esté solo. Aunque su esposa no era de gran ayuda, ¿verdad? Era una ayuda, una errónea ayuda, ¿no? En ese momento. Pero Dios tenía un plan. ¿Y cuál era el propósito detrás de todo eso? Pues que Job conociera más a Dios. Ahora mis ojos te ven, dijo Job, casi terminando en su libro. Antes solamente había escuchado de ti, mas ahora mis ojos te ven. Ahora por mí mismo, por mi propia experiencia, te conozco, Dios. El Señor permitió que José pasara también por muchas pruebas y tribulaciones. José fue traicionado por sus hermanos, en familia. Si algo puede doler, mis hermanos, es una traición o un problema dentro de la familia, en la carne, y dentro de la familia en Cristo. ¿Sí o no? Porque somos familia. Eso realmente nos lleva al quebranto. Dios mismo permitió que Saúl persiguiera a David para matarlo a como diera lugar. ¿Conocen la historia del rey David? De un lado para otro, escondiéndose, porque Saúl lo quería asesinar. Y él compuso varios salmos, ¿no? Donde él habla: Dios es mi fortaleza, solo en ti tengo esas fuerzas para seguir adelante. En otras palabras, permitió también que uno de sus hijos se levantara contra David, todo en familia, también aquí, en este punto. El Señor permitió que su hijo, en este caso Dios,
permitió que su hijo mira, escuche esto, que sufriera traición, burlas, golpes, dolor, soledad, angustia, humillaciones y la misma muerte. ¿Lo permitió? Jesús dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Por cierto, la crucifixión sigue siendo la muerte más humillante que ha existido. No tiene punto de comparación. Los romanos consideraban que las personas más despreciables tenían que morir en la cruz. Era una humillación terrible, porque la cruz destruía física, emocional y mentalmente a la persona. La destrozaba completamente. Jesús fue menospreciado y no lo estimamos. Escondimos su rostro de él. Fue lo que escribió el profeta Isaías. Y aquí yo quiero que reflexionemos todos nosotros. ¿Cuánto en este año pudimos valorar a Jesús? ¿Cuánto valoramos su palabra? Todo lo contrario, en algunas ocasiones creo que lo hemos menospreciado. Hemos menospreciado la palabra de Dios, hemos menospreciado la oración con Dios, con Jesús. Hemos despreciado la alabanza también y la adoración, que son, ¿para quién? Para Jesús. Créame, mi hermano, cuando nosotros venimos aquí a cantarle y adorar al Señor, no es para que usted se sienta bien y para que yo me sienta bien. Quítese eso de su mente y de su corazón, porque la gloria y la honra es para el Señor Jesús. Es que ahí no cantan las alabanzas que me gustan, es que no son para usted, no son para mí, son para Él, son para darle toda la gloria a Él y toda la alabanza. Y si usted se da cuenta, los cantos que nosotros ponemos son palabra de Dios, cantamos la palabra del Señor. Entonces, empecemos a valorar más este 2024, que sea un año en donde nosotros podamos apreciar más, valorar, estimar a Jesús. El Señor ha permitido que estemos atribulados, mas no angustiados. Ponga el énfasis ahí. El Señor ha permitido que estemos en apuros. ¿Quién se ha sentido alguna ocasión como en un callejón sin salida? Por la situación que sea. Eso es lo que significa en apuros. Mas no desesperados, mas no sin esperanza. El Señor ha permitido que lo persigan y que me persigan. Y Jesús dijo: bienaventurado, cuando por mí en este caso, por mi causa, los persiguen a ustedes, ¿no? Mas no estamos desamparados. ¿Por qué? Porque Él siempre ha estado con nosotros. Hemos sido derribados, pero no destruidos. Mire, aquí seguimos por la gracia y misericordia de Dios. Nos ha sostenido hasta el día de hoy. Pablo escribió estos versículos, un hombre que después de entregar su vida al Señor enfrentó diversas pruebas y tribulaciones. Pero es importante aquí mencionar que cuando llegaron las tribulaciones y las pruebas, Pablo no las esquivó, no se hizo a un lado, no oró para el Señor: Señor, no permitas que me acontezca algo. Él oraba muy diferente, él pensaba muy diferente. En cierta ocasión, un profeta delante de los hermanos dijo: ¿de quién es este cinto? Su nombre era Agabo. Entonces se ató las manos y los pies. Y ese profeta verdadero de Dios les dijo: así dice el Señor, atarán los judíos en Jerusalén al varón de quien es este cinto y lo entregarán en manos de los gentiles. Entonces Lucas, que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, con otros hermanos le rogaron a Pablo que no fuera a Jerusalén. Pero veamos la respuesta de Pablo. Hechos 21:13.
Hechos 21:13. Entonces Pablo respondió: ¿qué haces llorando y quebrantándome el corazón? Porque yo estoy dispuesto no solo a ser atado, mas aún a morir en Jerusalén por el nombre del Señor Jesús. ¿Ya se dieron cuenta que Él nos esquivó? ¿Que Él nos hizo a un lado? Pablo en otra ocasión, en su discurso de despedida con los líderes de Éfeso, les dijo: ustedes han visto mi vida, ustedes han visto cómo he servido al Señor con humildad y con muchas lágrimas. He soportado las pruebas que han llegado a mi vida por las acechanzas de mis hermanos los judíos. Ahora estoy obligado en el Espíritu Santo a ir a Jerusalén. No sé lo que me espera allá. Lo único que sé es que me esperan prisiones y tribulaciones. Hechos 20:24 continúa con su discurso y dice Pablo: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Nuestro hermano Pablo, que un día lo vamos a encontrar allá en el cielo, ese hombre duro, difícil, un hombre que odiaba a los cristianos. Pero miren, qué interesante y qué hermoso. Yo creo que ninguno de los cristianos de aquel tiempo pensaban que ese hombre algún día le iba a entregar su vida al Señor, porque era muy radical, era muy duro. Además odiaba a los cristianos. Pero qué interesante que ese hombre tan duro, tan feo, voy a llamarlo así, como todos nosotros, un día fue tocado por Dios y radicalmente su vida cambió. A tal grado que él escribió versículos tan maravillosos como: porque para mí el vivir es Cristo y morir es ganancia. Porque si vivo, vivo para Él, y si muero, muero para Él. Qué radical también, ¿no? Un hombre que cambió radicalmente, de odiar, ahora a amar a la iglesia. Enfrentó muchas tribulaciones y pruebas el apóstol Pablo. De hecho, la Escritura dice que cuando se convirtió, eso lo vemos creo en el capítulo 8, capítulo 9, de inmediato él quiere integrarse a la iglesia, pero muchos le tenían miedo, porque no creían que se había convertido, y enfrentó el rechazo de la iglesia, de los hermanos, hasta que llegó Bernabé, el hijo de consolación. Él dijo: yo he visto cómo ha predicado valerosamente este Señor, es nuestro hermano, recíbanlo. Y Pablo se integra. Pero también él recibió rechazo de sus hermanos los judíos por entregar su vida al Señor, y vaya que los amaba. Él decía: yo me gustaría hasta ser maldito para que ustedes se salven. Me gustaría yo perderme para que ustedes se salven. Por eso él podía decir: imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Enfrentó también el rechazo de sus hermanos judíos, que lo querían asesinar a como diera lugar. Les voy a leer 3 versículos nada más, en Hechos 23, 12 al 14. Venido el día, algunos de los judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. ¿Ya se dieron cuenta que todos los ayunos no son para Dios? Ellos ayunaron. No vamos a comer nada hasta que matemos a ese hombre. Y fíjese el versículo 13, lo que dice. ¿Cuántos eran? Eran más de 40 los que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo.
Pablo enfrentó muchas pruebas y tribulaciones en su vida y nunca las esquivó. Bueno, todavía al día de hoy pude ver cómo el Señor ha probado mi paciencia, ¿no? Y lo va a seguir haciendo porque Él sigue trabajando en nosotros. Un accidente, tráfico, yo desesperado por llegar, todavía aquí hay más tráfico. Y el Señor sigue trabajando en mí como en cada uno de ustedes, porque el que comenzó la buena obra la completará, la terminará un día. Y es por eso que es necesario que venga todo eso para que podamos entrar al reino de Dios limpios, con el carácter de Cristo, bien formados. Hay mucho trabajo que hacer todavía. Y cuando viene una situación difícil a su vida, mi hermano, es porque el Señor quiere mostrarle lo que hay en su corazón y en mi corazón. Cuando alguien lo traiciona, ¿cómo se siente? Eso despierta muchas cosas en el interior, ¿sí o no? Pero eso no es de Dios, eso no es de Jesús. ¿Qué haría Jesús? Reaccionar como nosotros reaccionamos. Vaya, nosotros en nuestra humanidad frágil y débil pues nos damos cuenta de eso. Decimos, aunque yo sé que me hicieron daño, lo que sea, yo no debo reaccionar de esta manera. Vaya que el apóstol Pablo enfrentó muchas pruebas y tribulaciones. Dejemos que nos cuente un poquito de sus tribulaciones. Vayamos al segundo libro, a la segunda carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 4 y versículo 5. Antes bien, nos recomendamos en todo como ministros de Dios, en mucha paciencia, en tribulaciones, en necesidades, en angustias, en azotes, en cárceles, en tumultos, en trabajos, en desvelos, en ayunos. Si usted me acompaña ahora al capítulo 11 de esa misma carta. Segunda de Corintios 11, 23, dice la palabra: son ministros de Cristo, como si estuviera loco hablo. Yo más. Estaba haciendo una defensa a su favor. En trabajos más abundante. Recuerden que él trabajaba haciendo tiendas. Salía de su trabajo y se iba a compartir la palabra. El apóstol Pablo. En azotes sin número. ¿A qué se refiere? Hoy te lo vamos a mencionar. En cárceles más, en peligros de muerte, muchas veces. Versículo 24. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos 1. Multiplica 39 por 5. ¿Cuánto le da? 195 azotes. Pero ¿por qué dice arriba en azotes sin número? Porque esto no lo conocían los romanos. Y los romanos le pegaban en la espalda hasta que se cansaban. ¿Se puede imaginar la espalda cómo estaba del apóstol Pablo? Ahora, no era un hombre fornido según los historiadores. Era un hombre bajito, delgadito. Bueno, el Señor fue su fortaleza en ese momento. El Señor lo sostuvo en ese momento. ¿Quién pudiera soportar todo ese dolor y todo ese sufrimiento si Dios no está con él? Nadie. Solo podemos notar que Dios no se apartaba de él. Y que en ese momento, cuando Pablo lanzaba fuertes gritos de dolor, créame, Cristo estaba con él. Porque los golpes que le pegaban con azotes o con varas, muchas veces los hacían desmayar del dolor, perdían el conocimiento. Y a veces podemos nosotros ver la misericordia de Dios
en alguna enfermedad cuando quedamos inconscientes por el dolor tan fuerte que tenemos. Eso es misericordia de Dios, que nos dice, es tan fuerte el dolor que dice, vamos a darte un descanso a eso. Versículo 25. 3 veces he sido azotado con varas, una vez apedreado. ¿Dónde lo apedrearon? En Listra. 3 veces he padecido naufragio, una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Aquí está haciendo también alusión a ese Euroclidón que enfrentó, terrible. Nadie tenía esperanza, pero el Señor estuvo con ellos y con Pablo y le reveló, nadie se va a perder, Pablo, todos van a sobrevivir. Y así fue. En caminos muchas veces, en peligros de ríos, peligros de ladrones, peligros de los de diminución, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros, vea esto. También hay falsos hermanos, aquí lo está diciendo la palabra, peligros entre falsos hermanos. Ahora, estamos leyendo una lista muy interesante de todas las pruebas y tribulaciones que enfrentó Pablo. ¿Cuál de ustedes ha enfrentado de esa? En trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y sed, en muchos ayunos, es decir, a veces no tenía para comer, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa, y esta palabra en el original, agolpa, nos da la alusión de una avalancha que va descendiendo con mucha fuerza para pegar con todo. Esa es la alusión. Y era lo que él sentía por las iglesias. Alguna vez le preguntaron al pastor Chuy, ¿por qué se preocupa, pastor Chuy? Tranquilo, relájese. Y el pastor Chuy le dijo a esa persona, ¿tú eres pastor? No. Entonces no me digas eso. No me digas eso. Un verdadero pastor se preocupa, hermanos, por ustedes. Se preocupa por lo que están escuchando también en las redes, por la música que están escuchando también. Se preocupa por su vida espiritual. Y claro, cuando hay un problema específico, créame, nos duelen en el corazón. Ahí está mi esposa. Ella es mi almohada. Ella es mi paño de lágrimas. No, no lo es. Pero créame, de verdad, uno se preocupa cuando se viene una avalancha de situaciones y cuando vemos en grave peligro a las ovejas. Nosotros tenemos que salir a la defensa, porque somos los pastores. ¿Y qué es lo que hace un pastor en lo natural? Defiende. Cuando viene el lobo, yo les comentaba, ¿no?, en alguna ocasión, pásale, lobito, ¿no?, cómetelo, ¿qué tiene? No. Y más cuando se levanta una falsa doctrina, una falsa enseñanza, o de repente alguien los está confundiendo, pues tenemos que poner un alto a esto y enseñarles también. El apóstol Pablo decía también aquí, o dice mejor dicho, en el versículo 29, ¿quién enferma y yo no enfermo? Por supuesto, también nos enfermamos. ¿A quién se le hace tropezar y yo no me indigno? Por supuesto que nos vamos a indignar si a alguien hacen tropezar. Se enojaba el apóstol también, porque hacían tropezar a los más débiles en la fe. Pero aquí no acaba todo, perdón. Versículo 30, vamos a leer todo este capítulo. Se los voy a leer rápidamente. Si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. El Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien es bendito por los siglos, sabe que no miento. En Damasco, el gobernador de la provincia del rey Aretas guardaba la ciudad de los damasenos para prenderme, y fui descolgado del muro en un canasto. Por eso pudieron apoyar al apóstol para que escapara en un canasto por una ventana, y escapé de sus manos porque él era pequeño, no pesaba tanto, y lo descolgaron. Ya lo querían asesinar y lo descolgaron.
Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Vea lo que sigue aquí. Todo indica, por los historiadores, por los que han estudiado la palabra, por los eruditos de las Escrituras, es que lo que vamos a leer, él lo escribió posiblemente cuando él enfrentó, digamos que esa agresión en Listra, cuando lo apedrearon y lo dejaron casi muerto. Los historiadores, o mejor dicho, los conocedores de la palabra de Dios, los que estudian bien las Escrituras, ellos afirman, muchos de ellos afirman que en ese momento cuando fue apedreado el apóstol Pablo realmente sí murió. Y por eso escribió lo que vamos a leer. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años está hablando de él mismo. Si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo, hasta donde está el Señor. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado ¿a dónde? Al paraíso, donde oyó palabras indecibles. Dios no le permitió hablar de todas esas visiones celestiales que él pudo observar cuando fue arrebatado al tercer cielo. Entonces, ¿por qué si hay personas o cristianos que dicen, yo descendí al infierno y vi a Satanás y vi a otros hermanos en el infierno? Y después vemos varios testimonios de otros cristianos. Es que el Señor me llevó al cielo y pisé también las calles de oro y tantas cosas. ¿Ha escuchado testimonios? Cristianos. Y todos, guau, porque les gusta eso, ¿verdad? ¿Y qué más viste? ¿No viste a la hermana Juanita en el infierno? ¿Verdad? Y empezamos hasta a preguntar, no, hermanos. Miren, el apóstol Pablo dijo, a mí Dios me prohibió hablar de eso. Que fue arrebatado al paraíso donde oyó palabras inefables que no les es dado al hombre expresar. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré sino en mis debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, que posiblemente sea una enfermedad, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades. Vean lo que está escribiendo aquí el apóstol Pablo. Me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte en Cristo, porque Él es nuestra fortaleza. Pablo le rogó intensamente, quítame esto, Señor, quítamelo, por favor, ya no puedo con esto. Pablo, no te lo voy a quitar, vas a vivir así toda tu vida. ¿Para qué? Para que me conozcas, para que dependas de mí, para que sepas que tus fuerzas no son nada, que yo soy tu fortaleza, que voy a estar siempre contigo y que te voy a sostener, que tu dinero no te va a ayudar en ese momento. Soy yo, Pablo, mírame a mí, búscame a mí. Yo soy quien te va a ayudar en todas esas situaciones adversas. Bástate mi gracia es suficiente, mi favor es suficiente para ti, Pablo. Te voy a dejar ese aguijón toda la vida. ¿Se puede imaginar que nos dijera así el Señor? Te voy a dejar esa enfermedad toda la vida. ¿Cómo ves que nos diga? No, pues lo que digas, Señor, lo que tú digas. Pero algo sí te voy a dar, nuevas fuerzas para que sigas adelante. Veamos unas palabras que Pablo le dirigió a Timoteo en la segunda carta, vaya conmigo, capítulo 4, versículo 16.
En esos momentos de prueba, en esos momentos de tribulación, ¿usted se ha sentido solo? Yo creo que somos humanos. Se vale decir a veces, no estoy bien. No estoy bien. Pero vamos a ver aquí al apóstol Pablo. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Ni el pastor me ha hablado, ni un mensajito me ha mandado. Me siento solo. No hay nadie a mi lado, sino que todos me desampararon. No les se ha tomado en cuenta. Pero ahí no se queda el apóstol Pablo. Ve al versículo 17. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas, hermano. Hermano, nosotros como hombres estamos limitados. Hay muchos hermanos que dependen del pastor. Hay una dependencia terrible. Ahora estamos para servirle. Si tiene algún problema, por supuesto, puede hablar, podemos tener una consejería, pero nosotros también necesitamos del Señor, ¿sabía? Y necesitamos nuevas fuerzas para seguir. Mire, el inicio de este año, nunca esperábamos que fuera de esta manera. Y ayer precisamente yo le estaba dando gracias a Dios por todo lo que pasó. Todo. Gracias por todo eso, Señor. Porque todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Y dolió, muchísimo dolió. Muchas cosas que no les puedo decir. Muchísimas cosas. Quizá nos miraban firmes, con entereza, pero por dentro estábamos destrozados, hermano. Destrozados, así les digo. Pero no destruidos. Derribados, mas no destruidos. Y solo es por el Señor que aquí seguimos nosotros. Algunos comentan, pero ¿por qué hay pastores que desertan? ¿Por qué hay pastores que ya no quieren seguir después de enfrentar situaciones o problemas fuertes? ¿Saben por qué? Porque no son llamados por Dios. Porque no son llamados por Dios. Un hombre que es llamado por Dios sabe que tiene un propósito y que ese propósito es: cumple tu ministerio, sufre como un buen soldado de Jesucristo, acaba la carrera, guarda la fe, sigue adelante. ¿Hasta cuándo? Hasta el último día de tu vida. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas. Timoteo, en mi primera defensa nadie estuvo a mi lado, todos me desampararon. Pero a pesar de que Pablo estuvo muy triste y posiblemente el desánimo lo asaltó, porque nadie lo acompañó en esos momentos, aún así dijo: no les se ha tomado en cuenta. Yo no guardo ningún rencor, ninguna amargura, que no les se ha tomado en cuenta. Con esto muestra que Pablo tenía un corazón limpio de amargura y de rencor, y que es necesario que vengan muchas tribulaciones para que entremos en el reino de Dios. Dios lo quiere limpiar y me quiere limpiar. En cada situación adversa que estamos viviendo, véalo de esa manera. El Señor quiere limpiar nuestro corazón. El Señor Jesús siempre estuvo al cuidado de su apóstol, aún en los momentos más difíciles de su vida. La presencia del Señor siempre lo acompañó y le dio nuevas fuerzas. En cada azote que abría la piel de su espalda, ahí estaba Jesús. En cada piedra que golpeaba su cara,
ahí estaba el Señor. Por eso es muy importante que usted, mi hermano, deposite todo su amor y confianza en aquel que nunca jamás le va a fallar. Ese es su Señor Jesús. Nunca le va a fallar. La promesa de Dios para cada uno de nosotros en las situaciones más oscuras de nuestra vida es que nos va a dar nuevas fuerzas. Vaya conmigo al libro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Lea conmigo este versículo. ¿Él da esfuerzo a quién? ¿Se ha sentido cansado? Todos nos hemos sentido cansados. Este año realmente ha sido de mucho trabajo, gracias a Dios. Nos hemos sentido cansados también, pero Él ha multiplicado nuestras fuerzas y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. ¿Siente que ya no tiene fuerzas para seguir? Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Se ha sentido fatigado, exhausto? ¿Ha caído? Pero los que esperan a Jehová, o los que confían en el Señor, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Espere a Jehová, confíe en el Señor. Todo este año ha sido de depositar toda nuestra confianza en el Señor, toda nuestra confianza en Él, porque el justo vivirá por fe, por confiar en el Señor. No hay otra manera. El Señor nos ha invitado todo este año a confiar en Él plenamente, a depositar todo lo que somos y todo lo que tenemos en sus manos. Confía en Él, porque el Señor promete darle nuevas fuerzas. Usted puede confiar plenamente en Dios, ese Dios que describe Isaías como un Dios santo, como un Dios que todo lo sabe, que todo lo puede y que es eterno. Le leo estos versículos, Isaías 40, 25, porque antes de los versículos que les leí, donde Él promete darnos fuerzas, Isaías hace una descripción de ese Dios maravilloso, de ese Dios que nos da la fortaleza para seguir adelante. Dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo, Isaías 40, 25. Versículo 26: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres. Y yo les comentaba, porque les compartí parte de esta palabra a las mujeres, ¿sabe cuántas estrellas existen actualmente en el universo? Decía un pastor que escuché cuando le dijo a Abraham: ¿puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia, Abraham. Y yo me imagino que cuando el Señor también le dijo eso, de inmediato: salgan estrellas. Y salieron millones de estrellas y Abraham se quedó: no las puedo contar. Hay miles de millones de estrellas. Y les comentaba a las damas, a veces cuando vemos la luz de una estrella es porque una estrella ya está muerta. Solamente estamos viendo su luz, porque el tiempo se mide diferente en el universo. Ahora, si Él conoce a las miles y millones de estrellas, aquí en el mundo somos 8,000 millones de personas, no se compara, hermano, y las llama por su nombre a todas ellas. ¿Usted cree que no conoce cómo se llama? Por supuesto, sabe todo de nosotros, todo. Y todas esas pruebas y tribulaciones, por supuesto, Él no es ajeno a eso, al dolor, a las lágrimas que enfrentamos. Él no es ajeno.
Él no es como un Dios de esos griegos que solamente alábenme y adórenme. No, Él se acerca a nosotros, se humilla y se acerca a nosotros para extender la mano y ayudarnos y darnos nuevas fuerzas, que fue lo que hizo con Daniel. Daniel, cuando tuvo una visión de las revelaciones del final, ahí llega un ángel también, llega un príncipe que por el contexto podemos ver que es un demonio, y empezó ahí con Daniel a estorbar la visión y le manda a otro ángel y le dice también: no temas, Daniel, eres muy amado, te voy a dar nuevas fuerzas, sigue adelante, Daniel. Es el mismo Dios que está con nosotros todos los días hasta el fin. Les leo este versículo para terminar. Jehová es bueno. Esto es Nahum 1:7. En una ocasión lo compartieron en el grupo. Es un versículo muy bonito. Jehová es bueno. Y está hablando ahí de uno de sus atributos, la bondad de Dios. Fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en Él confían. Jesucristo, mis hermanos, es nuestra fortaleza. Él es el único que puede fortalecernos. Podemos sacar fuerzas de nuestras mismas debilidades. Por eso dice la palabra: diga el débil, fuerte soy, pero en el Señor. De otra manera, no vamos a poder. Muchos no han podido seguir adelante porque todo lo que ellos han hecho ha sido en sus fuerzas. Por eso vemos familias frustradas, varones frustrados, mujeres frustradas, jóvenes, niños frustrados, porque todo lo están haciendo en sus fuerzas. Y a veces es momento de rendir nuestra vida delante del Señor, decir: ya no voy a hacer nada. Qué bueno, ahora en sí voy a empezar yo. Déjamelo a mí. Yo te voy a fortalecer, yo te voy a guardar, yo te voy a cuidar. Solo confía en mí. Vamos a darle gracias a Dios por su palabra y por este último miércoles, ¿le parece? ¿Y por qué no aprovechamos el tiempo para decirle al Señor: gracias por esa enfermedad que me diste? Porque la necesitaba. Necesitaba ser más dependiente de ti, Señor. Yo pensaba que podía sanarme con algo rápido, pero tú me permitiste ver que soy muy frágil y que soy muy débil. De hecho, una de las bienaventuranzas que el Señor da, que estudiamos en el año, es: bienaventurados los pobres en espíritu, los necesitados de mí. Y ese es un golpe duro y letal a la soberbia de nosotros. Te voy a enseñar a que dependas de mí. Tú me necesitas. Y a veces pega con todo el Señor ahí. Gracias a Dios, gracias a Dios. Entonces, dele gracias al Señor por todo eso, porque es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos al reino de Dios. Jesucristo no engañó a nadie. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y la promesa es que Él va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, y ahí nos va a fortalecer, nos va a animar, nos va a alentar. Adore a Jesús y dele gracias a Dios por la enfermedad, por todos los problemas que vivió en este año. Vamos a darle gracias. Señor, gracias te doy por tu palabra.